para concluir, algo que nos quede en el corazón de todo lo que Fade estuvo enseñando, y es de que la importancia de la geografía de la fe. El hecho que Dios escoge un lugar y ese lugar tiene un significado. Lo que hablamos de los gestos, ¿verdad? Hay un tiempo, la plenitud de los tiempos, hay mediadores, la Santísima Virgen, la mediadora por excelencia, San José, mediador de la paternidad del Padre, San Juan Bautista, que es mediador de la voz, el que prepara el camino. O sea, hay una serie de eventos que están siempre alrededor de toda la obra de Dios. Pero ¿por qué el Señor viene aquí? Ya entendimos con lo que Fader explicó. Pero siempre es importante, así como hablamos de la teología de los gestos, también es importante hablar de la teología de la historia, también es importante hablar de la teología de la geografía. La geografía en el plan de Dios tiene un significado. Por eso Juan Pablo II decía que nosotros debíamos estudiar la geografía de la fe de cada nación donde vivíamos. Y que el corazón de la geografía de la fe, por ejemplo, en cada nación eran los santuarios marianos. Entonces, el hecho de que el Señor escoge esta zona, ya entendimos por qué es. Porque era una zona considerada representando la oscuridad. Y la luz tenía que brillar en las tinieblas. No tenía que ir a otro lugar, tenía que entrar donde se comprendía o se entendía o se consideraba que este lugar, aquí reinaba las tinieblas. ¿Dónde tenía que él venir a que reinara la luz sobre las tinieblas? A este lugar. ¿Cómo se manifiesta el reino de la luz sobre las tinieblas y cómo las tinieblas vencen la oscuridad? De dos formas. A través de la enseñanza, o sea, la proclamación de la verdad, la proclamación del Evangelio, y la segunda, de una manera visible, encarnada, a través de la cantidad inmensa de liberaciones, de exorcismos que hay en esta área. Más que en ningún otro lugar, en todos los caminos que el Señor recorre, es en el área alrededor del lago de Galilea, que son los exorcismos. En cuanto él entra a Cafarnaúm y está enseñando en la sinagoga, ahí hay un endemoniado, que es interesante. ¿Qué le dice el endemoniado? Ya lo cerré. Pero el endemoniado, cuando oye a Jesús, le dice, oigan qué interesante lo que le dice, ¿qué tienes tú conmigo? Porque has venido a destruirnos. Y esto es importante, hermanos, porque el demonio sabe a qué viene el Hijo de Dios. Viene a destruir el reino de Satanás en el mundo. Lo viene a destruir a través de la verdad, a través de su amor y de su sacrificio. Pero lo primero que Jesús encuentra al entrar aquí en esta tierra de oscuridad es un endemoniado que le grita, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? O sea, le sabe el nombre. Le sabe que va a haber un intercambio y que él viene a hacer algo contra ellos. Vienes a destruirnos. Y aquí vemos otra cosa. Le dice, sé que eres el Santo de Dios. Hermano, es espeluznante que el demonio sabe quién es Jesucristo. Lo que los hombres no sabemos, el demonio sí lo sabe y le tiene miedo. Por eso quiere sacarlo, quiere expulsarlo, quiere que no entre, a veces no entra por falta de fe, a veces por imprudencia de los hombres, ¿verdad? Pero el demonio sabe que es el Hijo de Dios, que es el Santo de Dios, que los viene a destruir, no es que los viene a apaciguar. No, el Señor no apacigua al demonio, el Señor destruye al demonio. Que es lo que pasó con el ejemplo que daba Fader de los cerdos. Dense cuenta que el poseído de los cerdos, pues que terminan con los cerdos. ¿Por qué terminan en tantos cerdos?
¿Se han preguntado? Eran 2000 cerdos. Porque cuando el Señor le dice, ¿cuántos son? ¿Cuál es tu nombre? Él le contesta que Legión, mi nombre es Legión. Ahora, ¿quién utiliza ese nombre? Los romanos. ¿Cuántos soldados pertenecían a una legión? 2000 soldados pertenecían a una legión. Entonces, cuando el hombre dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión. El que está contestando es el demonio, no es el hombre, ¿verdad? Es el demonio que está poseyendo al hombre. Le está diciendo, tiene 2000 espíritus malignos. Para nosotros es como difícil, pensamos que María Magdalena ya era bastante, que tenía 7, ¿verdad? Este tenía 2000. Y por eso cuando el Señor saca a estos demonios, porque el mismo poseído le dice, sácanos, pero es interesante, ¿por qué no le dice, sácanos y que se vayan? Le dice, mételos en los cerdos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Señor dice en su palabra, en el Evangelio, que cuando somos liberados, no solamente por exorcismo, cuando somos liberados, cuando somos sanados, cuando estamos trabajando un área y que el Señor va venciendo un vicio, un pecado capital, una tendencia, cuando el Señor va liberándonos de algo que nos ata, dice el Señor, no dejen ese espacio vacío, porque van a venir más. Y eso pasa muchísimo y no entra en la teología de mucha gente, que tenemos que llenarnos de Dios cuando estamos siendo liberados o sanados, porque si no el demonio regresa con más espíritus malignos. Viene con una legión. Entonces cuando él dice, soy legión, y le dice, mándase a los cerdos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene miedo que va a tener que enfrentarse no a 2000, sino a 4000 o 6000 espíritus malignos que quieren regresar a él. Entonces quiere que se vayan a localizar a un lugar. Ahora, hermanos, hay gente que me dice, ay, pobres cerdos. Pobres cerdos que tuvieron que ser, poseídos por estos espíritus y ser tirados al mar. Pues depende, pues sí, pobres cerdos, ¿verdad? Pero aquí el Señor está enseñando algo mucho más profundo. Nos está enseñando que nunca dejamos nuestro corazón vacío. Lo que Dios nos ocupa, lo ocupa el demonio. A través de nuestra carne, a través del mundo, a través de nuestras tendencias. O si es una posesión, es a través del demonio. Pero también nos indica algo que lo va a indicar muchas veces, que la creación no es más importante que el ser humano. Que el animal, muy importante en nuestros tiempos, que los animales no son más importantes que el bienestar del ser humano. Entonces, era más importante la liberación de un hombre que 2000 cerdos ahogados. Fíjense, como es lo mismo que pasa cuando él anda caminando y tienen hambre y pues cogen trigo, ¿de dónde? De donde habían las plantaciones de trigo, pero era en sábado. Fíjense qué problema. Y entonces se le caen encima al Señor porque sus discípulos están comiendo y cortando trigo en sábado. ¿Y qué dice el Señor? El sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Hermano, en todo momento el Señor está mostrando la dignidad de la persona humana. La corona de la creación es el ser humano. Y todo está al servicio del ser humano, no al abuso del ser humano, pero al servicio del ser humano. La otra cosa que solo quiero decir, que lo pueden ver en la página 21, en la concordancia, es que en toda esta zona el Señor da sus parábolas. Mañana vamos a hablar de unas cuantas parábolas, pero siempre pensamos que es como 2 o 3. La del sembrador, a veces algunos dicen la de la pesca o la de la moneda. Hay alrededor de 30 parábolas que el Señor da en esta área. ¿Por qué el Señor habla a parábolas?
se lo preguntaron, ¿verdad? ¿Por qué habla en parábolas? Porque él mismo dijo, porque tienen oídos y no oyen, porque tienen ojos y no ven. ¿Qué quiere decir esto? No tienen la capacidad de que yo pueda hablarles más profundamente. Entonces, esto nos tiene que también hablar a nosotros. Estoy yo permitiendo al Señor que me vaya profundizando, no pasan 24 horas, pero tiene que ser un movimiento progresivo, de yo ir siendo más abierta a la palabra del Señor, a los movimientos del Señor, a las obras del Señor, para yo ir creciendo en la escucha atenta, en la interpretación de lo que escucho y oigo. Porque después lo dirá San Pablo, no puedo hablarles como adultos. Les tengo que hablar, quería darles comida madura, o sea, comida sólida, y no se las puedo dar porque me he encontrado con un pueblo que está tan inmaduro que tengo que darle leche. Esto tiene una relación totalmente con las parábolas. El Señor tiene que hablarnos con biberón, tiene que hablarlos con cuentos, con historias, pero que historias que son íconos, que nos lleva a un misterio mucho más profundo, porque no somos capaces de ver con profundidad y de escuchar con profundidad. Hoy en la mañana me decía, es que sentimos que se nos está cayendo un velo. Y todos aquí son personas del Señor y de oración y de adoración eucarística y de los sacramentos. Sin embargo, hermanos, el desenvolverse, el desenrollar el rollo para ir entendiendo profundamente al Señor, es despacio, pero tiene que ser constante. Si se interrumpe, regresas para atrás. En la vida espiritual nunca se queda uno estable. O vas para adelante o vas para atrás. ¿Y qué queremos nosotros? Ir, aunque sea milímetro a milímetro, diariamente, ir adelante. Y por eso es que el Señor tiene que hablar con tantas y tantas y tantas parábolas. Y todas las parábolas, que son tan sencillas, tienen un significado tan profundo. Algo muy hermoso de las parábolas es que la mayoría de ellas las da desde la barca de Pedro. ¿Por qué? Porque él viene aquí a hacer dos cosas. ¿Cómo empieza él su ministerio público? Diciendo, ha llegado el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Quién es el reino de Dios? Es Él. Nosotros tenemos que arrepentirnos para poder creer. Por eso es que la fe está relacionada con el arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de mis pecados, si yo no voy regularmente a la Santa Misa, no tengo espacio para que la fe vaya creciendo. Pero ¿qué sucede? Que la fe va a requerir de escucha atenta y de ponderar en el corazón qué trató el Señor de decir con esto. Que son profundísimas las parábolas, pero dadas a los hombres de manera tan sencilla para ver si las entendemos, porque no tenemos el corazón preparado para la escucha profunda y orante de su palabra, de la cual depende nuestra obediencia, y de la obediencia a su palabra depende que vivamos plenamente en el reino. Ahí lo dejo.